Muy bien, bienvenidos a la Palabra de Dios. Tenemos una predicación preciosa que vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a predicar de las 10 vírgenes y voy a hablar de las vírgenes sensatas y de las insensatas. ¿Qué tenían las 10 sensatas? Digo, las 5 sensatas. ¿Y qué tenían las 5 insensatas? Entonces, voy a hablar de la insensatez de las 5 vírgenes. Así se llama la prédica. La insensatez de las 5 vírgenes. Mateo 25:1 dice así la palabra de Dios en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: ¡miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las sabias le contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Gracias, Padre, por esta predicación en tu nombre, en tu santo nombre. Oramos para que tú nos hables al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hay muchas prédicas referentes a esta parábola, que es la más intimidante de todas las parábolas. Esta parábola da miedo. A mí me da mucho miedo, temor y temblor por lo que está diciendo. Y dice que en muchas iglesias dicen: bueno, entonces, ¿qué significa cada uno de los elementos que están ahí? Bueno, veamos pues. La lámpara representa a la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera a mi camino. La lámpara de aquellos tiempos era una cosita así pequeña, que aquí no tenía tapadera, era como un guacalito, y en la parte de arriba era como que si al alfarero le haya hecho así una pequeña naricita, ¿verdad? Ahí había una mecha y el aceite de oliva se le echaba. El aceite de oliva mantenía encendida la mecha. Era de barro, así pequeña, y tenía el aceite, y esta partecita de acá era como que si fuera, digamos, como un pichelito para echar agua, la puntita, pero ahí tenía la mecha. También había una vasija, que era más o menos de este tamaño, igual como que si fuera de barro, como que si fuera de lo que usted ya conoce, donde ahí se llevaba la cantidad extra de aceite. Entonces, estamos claros que el aceite, les digo, la palabra, o la lámpara representa la palabra de Dios. El aceite entonces representa, dicen que al Espíritu Santo. Amén. Entonces, pues las vírgenes necias no quisieron llevar más aceite, mientras que las sabias o sensatas llevaban una garrafa extra de aceite de oliva, porque venía el novio de noche. Cabe recalcar que todas eran damas de honor a una boda y todas estaban invitadas. Ahí no había ni una que no tuviera invitación. Las 10 estaban invitadas. Muy bien. Entonces dice así, que así es el reino de los cielos, así dice Cristo, y que de esas 10
vírgenes, doncellas, damas de honor. 5 de ellas eran prudentes, sabias, y las otras 5 eran insensatas. La palabra insensata viene del latín insensatus, que quiere decir falta de sentido común, falta de razonamiento, falta de desambiguación, falta de analizar y ver objetivamente las cosas y tomar una decisión sensata. Entonces dice que lo que ocurre con estas personas es que las 10 representan a personas cristianas, creyentes, confesos. Y esta es una parábola para los tiempos de hoy, para la iglesia. Lo que está diciendo Cristo es que después de las señales que antes dijo en Mateo 24, Él iba a venir. Usted tenía que ver las señales de su regreso, y quiero decirle que ya se están cumpliendo las señales, todas. Pero si el Señor tarda en regresar 30, 60, 80 años, que nosotros no sabemos, entonces, de todas maneras, quiero decirle que usted y yo vamos a tener un juicio personal y privado, porque está establecido, dice la Biblia, que una sola vez vivirá el hombre y después el juicio. De manera que cuando usted cierre sus ojitos a este mundo, porque muere, cuando los abra en el otro mundo, lo primero que usted va a ver va a ser la cara de Jesús. Y va a tener que contestarle varias preguntas, porque el Señor le hace responsable de su vida cristiana. Esta prédica es para que usted entienda la responsabilidad que tiene con Dios de ser sensato, de guardar aceite. Entonces, mucha gente dice, mire, lo que sucede es que cuando no tienen al Espíritu Santo, cuando lo dejan perder, cuando ya no le hacen caso, el aceite se va agotando. Sí, está bien, pero ocurre algo ahí, que todo el mundo se duerme. Pero resulta que las 5 vírgenes sensatas tenían aceite extra. Cuando alguien grita y dice, ¡ahí viene el novio! ¡Levántense, ya viene! Todas se despiertan y se dan cuenta las insensatas que el aceite de ellas se estaba terminando. El pábilo, la mechita se estaba apagando y ya está. Y les piden a las otras, dennos de su aceite. El novio todavía no había llegado. Entonces les dicen ellas algo muy sabio, porque eran sabias. Les dicen, no, porque si les damos de nuestro aceite, entonces peligramos nosotras. Mejor vayan a una tienda y compren. No les quisieron dar. Se van ellas a buscar, comprar, y se quedan estas sensatas con su aceite extra y alumbrando bien. Quiero decirle que la lamparita esa que era chiquita da una buena luz. Y en eso llega el novio y entran todas las 5 y se cierra la puerta con llave. Con llave. Regresan las otras y le dicen, Señor, Señor. Esa palabra, cuando se dice 2 veces Señor, Señor en la Biblia, ahí por toda la Biblia está, es cuando en el judaísmo denota intimidad, y usted conoce a la persona. Es como que le diga, Señor mío. Siempre que usted va a ver en la Biblia hay un montón, Saulo, Saulo, como le dijo Eliseo a Elías, maestro, maestro, mi Señor, una cosa así. Pero en toda la Biblia está esa palabra, Señor, Señor. Ábrenos la puerta, déjanos entrar. Y viene el novio que representa a Cristo, y ve usted que no les dice a ellas, mira, qué falta de respeto ustedes que vienen tan tarde. Pero bueno, la voy a dejar entrar. No les dice así.
Tampoco les dice cómo se tardaron, ¿verdad? Pero ya que están aquí, entren. ¿Sabe qué les dice? No las conozco. No las conozco. Ya es muy tarde y no la voy a dejar entrar. Señor, Señor, pero si nosotros, según Mateo 27, del 21 al 23, dice que en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y el Señor dice en el versículo 21 que solo los que hagan la voluntad del Padre entrarán al reino de los cielos. Y en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor. Pero yo les diré, ya es muy tarde. Está hablando de lo mismo. Apartados de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno. No los conozco, hacedores de iniquidad. Ustedes que incumplen los mandamientos, yo no los conozco. Ustedes solo, eso es lo que saben hacer. Entonces vea usted, los 10 creyentes, los 10 evangélicos profesantes, tenían la palabra de Dios, la conocían, pero hay un montón de gente que conoce la palabra de Dios. Tenían aceite, 2 cosas. ¿Por qué? Si no tenían el Espíritu Santo, por lo menos habían gustado de la presencia del Espíritu Santo en la congregación. Pero dejaron apagar su aceite. No fueron precavidos, no siguieron buscando. Estaban invitadas. Quiere decir que tenían todo. Ellas iban a ser las damas de honor. Entonces, ¿qué era lo que no tenían para que el novio o Jesucristo no las deje entrar al cielo? ¿Qué era la que no la tenían? Solo hay una cosa que no tenían, le voy a decir qué es. Jesús les dice, yo no te conozco salvíficamente. Tú no tienes fe salvadora. ¿Conoces la palabra? ¿Has gustado de la presencia del Espíritu Santo? Pero tú no tienes una fe que te vaya a salvar. Tu fe no te alcanza para salvarte. No te conozco. Nunca te conocí. No vas a entrar. Y esas personas irán al fuego eterno, al infierno, ser torturados. Si usted ha visto una muerte en los videos de internet, eso que ha visto es una pequeña sombra y pizca de lo que hacen todos los días los demonios en el infierno. Eso es lo que saben hacer. La maldad que se ve que hacen aquí, eso es lo que saben hacer allá. Si una persona mata a otra torturándola, eso es precisamente lo que hacen los demonios en el infierno. Pero por la eternidad lo van a estar haciendo. Ahí van a estar jalándole la lengua a la gente chambrosa. Hay una coreana, pintora, que Dios la llevó al infierno y ella ha venido y ha pintado todas las escenas que vio. A la gente chambrosa que no se arrepintió, los demonios le jalaban con unos hierros la lengua y ahí están todas las pinturas. A la gente fornicaria, adúltera, les destrozaban sus miembros sexuales. Se le metía una culebra a una mujer desde abajo hasta le salía por la boca y así. Los que se suicidaban, todos estaban ahí. Se los voy a mandar por internet para que usted vea. Entonces vea usted, ponga atención, porque esto es serio. Quiero preguntarle, ¿tiene usted una fe salvadora? Su fe le dice que se va a salvar. ¿Y qué es la fe? ¿Y qué incluye la fe? La fe es un montón de cosas. La fe es un fruto para Dios. La fe es hacer lo mejor que usted pueda hacer para Dios. Es amar a Dios, en primer lugar, sobre todas las cosas. Es obedecer la palabra de Dios. La fe implica que usted no tenga amistad con el mundo, que el mundo no sea el negocio de su vida. Porque estas personas que se les apaga el aceite o se les termina, son las personas que se mezclan con los negocios del mundo. Y dice la Biblia, en Pedro, dice él, el apóstol Pedro, que habiendo gustado del Espíritu Santo, estas personas vienen y se enredan en los negocios del mundo y terminan su condición postrera siendo peor que la primera. Entonces estas personas fueron a las iglesias. Ahorita están llenas las iglesias de esas personas.
pero no tienen una fe salvadora. Jesús no la ha salvado. No conocen a Jesús. Y este es un llamado para que tengamos mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando? ¿Cuál es el fruto que estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando las obras, lo último? Hay un predicador que dice que él creía que era un gran predicador famoso, y un día lo invitaron a ir a Perú, y para su sorpresa pues él fue a un lugar alto, muy alto, donde ahí casi no hay oxígeno, y había un montón de indígenas cristianos, y él empezó a orar a la reunión, al culto, porque le habían dicho que quería oír unas palabras de él. Y entonces él dice que a la media hora, una gran unción, dice, bueno, ya van a terminar media hora de adoración, y seguían adorando. Pasó la otra media hora, no terminan. Pasó otra hora, bueno, y un momento que él empezó a llorar y a adorar. Cuando volvió a ver el reloj habían pasado más de 4 horas, y los inditos seguían adorando, y cantaban cánticos, y todo el mundo llorando. Llegó un momento que él ya no podía más, y era tal la presencia y la unción del aceite de aquellas personas, de la espiritualidad de aquellas personas, que él ya no quería ni predicar. Dice que se sintió muy chiquito. Él lo único que quería era seguir en aquella presencia de Dios que no terminaba. Entonces quiero que usted entienda esto. Hay personas que conocen la palabra, han gustado de la presencia del Espíritu Santo, pero no tienen espiritualidad. Yo quiero decirle que se examine, o que nos examinemos, y que tengamos mucho cuidado cuando nos demos cuenta que falta la sal, la luz, el aceite en nuestras vidas, y que lo que estamos proyectando ya no es luz, ya no es sal, sino que es apenitas un poquito de aceite de la vela del pabilo que casi se apaga. Pregúntese si de verdad es salvo. Preocúpese, porque la condenación es para toda la vida. Vea usted la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Son muy bonitos, pero si de verdad los ama, va a hacer que no vayan al infierno. Si los ama, déles todo y malcríelos, que ya van a ir a parar al infierno, como muchos niños y niñas chulas y preciosas, ojos azules, rubias, bonitas, están allá en el infierno ahorita mismo. Sus padres los educaron mal. O sea, vea usted la responsabilidad. Vea usted que hay malos pastores allá en el infierno. Vea usted que en el cielo hay pastores que casi no tienen riqueza en el cielo. Quiero preguntarle, ¿tiene fe salvadora? ¿Le alcanza su fe? ¿Está usted de verdad creído en Cristo? Y Cristo ha hecho una obra en el cual el fruto que usted está dando ahorita es producto de la fe salvadora, que implica muchas cosas. Amar al prójimo. Entonces, eso va a ser otra prédica. Solo se lo estoy dando de modo general. Serle fiel a Dios, que Dios sea primero siempre, que podamos evangelizar, podamos reproducirnos. Podamos ser unos adoradores, que podamos alegrarnos a Dios, que Dios nos limpie nuestros pecados. O será algo superficial como las vírgenes insensatas. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El apóstol Pablo habla en la Biblia, en un libro del Nuevo Testamento, que dice que él mismo se siente como que es loco, preocupado a que lo aguanten, porque él los ha presentado delante de Cristo como novias para casamiento, que tienen que estar puras, sin mancha. Lo que le faltaba a esas vírgenes era espiritualidad, era estar practicando la presencia de Dios, era estar cerca de Dios, y que pudieran de verdad haber cambiado sus vidas. Pero yo le pido de verdad en el nombre de Cristo, examínese si últimamente usted ha cambiado o se ha dado fruto, o examínese si está igual.
Preocúpese en el nombre de Jesús. Si su vida si no ha pasado nada. Porque cuando cerremos los ojos a este mundo, que nos muramos y abramos los ojos al otro lado, vamos a estar frente a Dios. No vaya a ser que el Señor diga: no te conozco, nunca te conocí, nunca te conocí salvíficamente. Y esa gente de las 5 vírgenes, ellas eran cristianas, ellas creían que iban para el cielo, pensaban que era por pertenecer a una iglesia evangélica o cristiana, pensaban que era por servir, y resulta que no, eran salvas. Resulta que el fruto que habían dado era un fruto de iniquidad, de maldad, de incumplimiento de los 10 mandamientos que el Señor dice en Mateo 27, del 21 al 23, que es un fruto de iniquidad, de perversidad, que tiene que decirle al Señor: apártense de mí, hacedores de maldad. Yo quiero preguntarle: ¿está usted haciendo alguna maldad y no se da cuenta? Yo no le voy a decir solo: hermano, sin santidad nadie verá a Dios. Solamente, ¿por qué? Porque hay gente que parece que es santa, pero no tiene espiritualidad. Hay gente que es santa, pero tiene fe salvadora. Y sin santidad nadie verá a Dios, ciertamente. Entonces lo que le digo es que la fe salvadora implica varias cosas, que el fruto que el cristiano va dando en su vida. Yo no quiero imaginarme que ninguno de nosotros vaya a fallarle a Dios, porque estemos en el cielo viendo que otro se condenó, porque dice la Biblia que la amistad con este mundo en Santiago es enemistad para con Dios, que no tenemos que tener amistad con el mundo, porque el mundo va a perecer, sus obras son satánicas. Nosotros, si somos de Dios, debemos de dar un fruto espiritual. ¿A quién está evangelizando? ¿Con quién se está reproduciendo? Porque antes fue a buscar a Dios y Dios le habló. ¿Y cuál fue la última vez que usted adoró de verdad? Que Dios lo tocó en su cuarto, en su intimidad, que Dios le contestó. Y examínese sus obras malas. ¿Qué es lo malo que está haciendo? ¿Por qué? Porque si está haciendo obras malas es porque no está cumpliendo los 10 mandamientos, que la persona que está en santidad sí los cumple. Y los que no puede cumplir por ignorancia, porque no se fijó, o porque falló, porque no le dio su carne, y Cristo entonces es el sustituto. Pero no es que la persona ande haciendo la maldad siempre, sino que porque tiene carne, es tentado y de alguna forma falló en alguna cosa, y tiene abogado con Dios, pero su vida vuelve a encaminarse en rectitud de Dios. Entonces, hermanos, estas vírgenes fueron a la iglesia, adoraron, ofrendaron, diezmaron, todas medio evangelizaron y todas se durmieron, pero solo las 5 que tenían la fe salvadora. Y ahí es donde hay que profundizar. Si tenemos la fe salvadora, ¿en qué estamos creyendo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Está usted creyendo que Cristo pagó por sus pecados? Y si está creyendo que Cristo pagó por sus pecados, sustituyéndole la cruz, ¿está usted entonces haciendo la voluntad del Padre? De verdad se lo digo, ¿está haciendo la voluntad del Padre o está haciendo su propia voluntad? Está la historia de un joven rico. Este joven rico se presenta donde Cristo y le dice que quiere ir al cielo. ¿Qué es lo que puede hacer él para ir al cielo? El Señor le contesta y le dice: bueno, cumple los 10 mandamientos, le dice. Sí, ya los cumplí, toda mi vida los voy a cumplir. Entonces, si tú quieres de verdad ir al cielo, ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí es donde se vio que el joven
que al principio creía que él era salvo, que él iba para el cielo, se da cuenta que no va para el cielo. Porque a la hora de vender todo lo que tiene de su riqueza y dárselo a los pobres, donde iba a ganar riqueza en el cielo, para poder seguir a Cristo, porque él seguía las riquezas, no a Cristo, entonces se pone muy triste. Y se va muy triste, porque no lo iba a hacer. ¿Qué es lo que hizo él? Prefirió el infierno que el cielo. Voy a vivir bien en este mundo, me voy con mi dinero. Yo estuve leyendo ayer una lista de 10 millonarios que fueron multimillonarios y después lo perdieron todo. Entre ellos está el cantante Willie Nelson, el cantante de country. Llegó a tal la situación de la deuda de él, porque entregó, por ejemplo, si 17 millones, le entregó él a unas personas que lo malversaron. Llegó a tal la pobreza de él, que el disco que iba a sacar iba a ser para pagar los impuestos del IRS. Todas las ganancias del disco y todo lo que hizo antes, toda una vida de trabajo, todo lo perdió. Ganó el mundo y perdió su dinero que había ganado en el mundo. Si hubiera sembrado en el cielo, no me gusta el si hubiera, pero lo voy a decir. Si hubiera sembrado en el cielo y él hubiera dado el dinero a los pobres y hubiera seguido a Cristo, me seguro que no le pasa eso. Tenemos mucha responsabilidad delante de Dios, tenemos mucho fruto que venir a dar a esta tierra. Debemos de reproducirnos, debemos de evangelizar, debemos de hacer obras de Dios, debemos de hacer que Dios se mueva a través de nosotros. Somos la mano derecha de Dios. Debemos de amar a las personas, debemos de hacerles ver su camino equivocado. Debemos de glorificar a Dios. No basta con venir a una iglesia, no basta con andar la Biblia o con tener conocimiento. No es suficiente haber tenido un poco de aceite. No es suficiente. Había algo que le faltaba para poder entrar a la boda. Y ese algo era la fe salvadora. La fe salvadora se mueve por sí sola y hace las cosas por sí sola. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Que cuando el Señor le dice, no las conozco, no las dejo entrar, ya es muy tarde, se cerró la puerta, la persona ya no va a entrar al cielo, ya no va a entrar al cielo, ya es muy tarde, y entonces no va a ir al cielo. De todas las parábolas, esta es la más intimidadora, es terrible. Porque ¿quién le va a decir? ¿Un ángel? ¿O el mismo Señor Jesucristo le va a decir, no te conozco? Señor, pero no, si yo sí te conozco, yo no te conozco. Pero si yo anduve en mi iglesia, anduve en tus cosas, nunca te conocí. Fuera de aquí, no te... Lo guardo, a mí me pongo listo con solo ver eso. Lo guardo. Dice la señora esta coreana que esas personas se arrepienten de no haber hecho el bien en la tierra, habiendo tenido todas las posibilidades. Hay un montón de gente que estuvieron en iglesias. ¿Por qué no hice lo correcto? ¿Por qué no busqué de Dios? ¿Por qué no serví? ¿De qué me sirvió el dinero si perdí mi alma? Toda persona que está en esta vida, que tiene carne, es uno de los dos vasos, o el de honra o el de deshonra, que habla Romanos 9. ¿De qué vaso es usted y de qué vaso quiere que sean sus hijos? Porque yo le creo a Dios cuando dice que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Si usted ama a Dios y si de verdad es algo, va a hacer que sus hijos busquen la santidad. No les va a ayudar a que busquen la perversidad. No va a colaborar.
Va a estar confrontándolos todo el tiempo. Les va a estar diciendo que tengan cuidado de ellos mismos, de su corazón, porque de él manda la vida. No los va a hacer sentir tan cómodos que todo está bien, no. Eso es lo que yo hago con él, conmigo. Toda la vida lo ando confrontando, porque él a veces cree que ya está bien. El joven rico pensaba que ya estaba bien. La gente que está en el infierno ahorita, que fueron a iglesias y que son millones, pensaron que iban al cielo, pensaban que estaban bien. Nosotros cuando estábamos antes en la otra religión, yo pensaba que los evangélicos eran los pobres miserables, que yo estaba bien, que yo iba para el cielo, porque yo estaba en la verdad. Mas yo no sabía que iba para el infierno. Y ahora que estoy en el cristianismo acá, si no hago obras que Dios las produzca en mí por haber estado en el cuarto de guerra, en el lugar secreto, quiere decir que me estoy engañando. Quiere decir que los estaría engañando. Y quiere decir que todos iríamos al infierno. Por lo tanto, tengo que asegurarme que lo que yo esté haciendo sean las obras de Dios, y lo que usted esté oyendo y creyendo y haciendo sean las obras de Dios, porque voy a dar cuenta por ustedes. Entonces tengo que decírseles cómo está su fe, cómo está su fruto. En la Iglesia Católica Romana, la explicación de ellos de lo que les faltaba, según ellos, eran obras. En la Iglesia Reformada, en la Iglesia Evangélica normal, emergente, que está la Iglesia Pentecostal, etcétera, que son iglesias cristianas, pero que digo emergente porque no ha logrado llegar a profundizar. Entonces, cuando hablo de eso, cuando yo hablo de la iglesia, ellos creen de que lo que falta es el Espíritu Santo. Eso es lo que creen que falta. En la iglesia reformada, lo que falta es la fe salvadora. ¿Amén? Es la fe salvadora, es lo que falta. Entonces, hermanos, vea usted, ¿cuál es más profundo? ¿Las obras del Espíritu Santo o la fe salvadora que dio el Espíritu Santo, pero que es más profundo? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente cree que tiene el Espíritu Santo y ya estuvo. Pero la fe salvadora le dice, tiene el Espíritu Santo, tiene un montón de obras, tiene el fruto de Dios, tiene la unión con Dios, el amor de Dios, el amor al prójimo verdadero, genuino, tiene todo. Y la fe salvadora le está diciendo, tú eres salvo, porque crees en Cristo, que Él murió por tus pecados. En otra ocasión voy a hacer la prédica de qué es la fe salvadora, así se va a llamar, ¿qué es la fe salvadora? Por ahora lo que quiero que usted piense y recapacite es si verdaderamente ha creído en el Evangelio, ha creído en el sacrificio de Cristo, si verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y tu verdad. Ayúdanos a no ser esas 5 vírgenes insensatas. Ayúdanos a ser de las 5 vírgenes que tienen fe salvadora, que le creen a Dios siempre. Ayúdanos a examinarnos si Cristo está en nosotros verdaderamente, si estamos en la fe, si estamos haciendo el fruto de Dios en el nombre de Jesús, y que podamos caminar rectamente, derechamente contigo, de tu mano, en el nombre de Jesús. Que sepamos que la fe muerta no está en nosotros, sino que está la fe viva, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu fe. Ayúdanos a creer verdaderamente en Cristo, en tu palabra, en tu Espíritu Santo, que tengamos íntima comunión contigo, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén.